Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te pedimos que lo que vamos a ver el día de hoy, Señor, lo podamos comprender, lo podamos apropiar. Gracias por tu palabra. Danos esa sabiduría, ese entendimiento y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues a ver, miren, vamos al 49, al Génesis. Al Génesis, ¿Eh? al eternamente Génesis, Sí, nos el único, pasamos, ¿no? el único libro de la Biblia. Ándale. Sí, ¿eh? Pues miren, vamos a ver. No, y todavía nos vamos a tardar más, ¿no? Entonces, pero no, pero está bien, está bien. Igual para entender cosas, Oye, ¿no? otra cosa, que no has hecho espacio para lo de la cena del Señor. Se te ha olvidado, ya Ah, pasó todo enero, ya pues es estamos que mitad de febrero. hay que ver cómo le hacemos. Sí, Hay órale, que ver, hay que ver. sí. Pues ya nada más acabamos esto y ya. O sea, en el 2027 ya nos... No, no es cierto, no. Pero sí, déjenme... Ahora sí que terminamos esto, mínimo el 49 para no perderle el hilo. Ya vamos a acabar. Y ya vemos lo de la Cena del Señor, porque igual acá la quieren celebrar. Entonces, ver, unirlos, o sea, armar los Mm, estudios mínimo dos y ya de ahí la celebramos. ujú. Sí, hijo, Va, órale, está órale, bien, bye. va. Bueno, entonces, a ver, fíjense, nos quedamos, vimos lo de Zabulón, ¿se acuerdan? E Isaacar. Ah, bueno, vimos esto de acá, ¿no? Del buen Zabulón, ¿no? Que lo único que le aportó fue a David de las tribus y bueno, bisneaba con los fenicios y o sea, guerreros más bien, pero era como lo único y que era lo que veíamos del tribunal de Cristo, ¿no? Que si vivimos para Cristo, heno, madera y hojarasca, pues los queman, oro, plata y piedras preciosas, pues bueno, son fundidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el carácter del buen Zabulón? Pues ni fu ni fa, ¿no? Ni bien ni mal, o sea, como X. Y el otro era Isaacar, que precisamente lo describe tipo como un asno, si ustedes se acuerdan y que incluso, o sea, fuerte, ¿no? Pero él llegó al confort, pues así que ya estamos en la tierra prometida y termina siendo sometido, termina siendo conquistado y no se expande. Ahora, algo que tiene que ver con la tierra prometida, y es importante igual verlo. O sea, el problema que a veces pensamos, y eso nos pasa desde jóvenes, ¿no? Nos emociona, ya quedé en la universidad. ¡Wow! No, pues es lo de menos. O sea, aspirantes hay un chorro y también quedan un buen. El chiste no es quedar, el chiste es que te mantengas y aparte que termines. Entonces muchos del pueblo pensaban igual. Ya nada más con que nos dé la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Y qué decía Dios? Sí, al grado que hasta había unas ubotas, ¿no? O sea, no confundir el hecho de ya Dios me dio la bendición, ya me casé, ya esto, ya lo otro. No, espérate, o sea, apenas estás entrando. Entonces, el objetivo, no perder de vista que el objetivo de entrar a la tierra prometida era como con Adán y Eva. Y Eva, en este caso era fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, no creas que creé a Adán y Eva para que estuvieran ahí nada más. No, tienes que trabajar la tierra, tienes que labrarla, tienes que mantener el orden, que no haya caos. Ya te enseñé cómo, yo lo hice, ordené el caos, ordené la creación y bueno. Cuando vayas a la tierra prometida va a ser lo mismo, porque ¿qué crees que va a haber en la tierra prometida? Específicamente va a haber 7 ciudades o 7 naciones que yo te voy a dejar a propósito para que aprendas a depender de mí, para que sepas lo que es la guerra, de entrada. O sea, tú una vez que naces de nuevo y te haces cristiano, ¿qué crees? Que Dios te deja ciertos aguijones en la carne para que aprendas a depender de Él. Si en el momento que naces de nuevo Dios te hiciera perfecto, pues ya para qué.
Entonces te dice, ¿sabes qué? Te dejo ciertos defectos tuyos muy particulares que no dependen del de enfrente. No es el tráfico, no es el jefe en tu trabajo, eres tú, son tus problemas que te voy a dejar. Porque si no te dejo esos problemas en tu vida, no oras, no lees, no le ves utilidad a buscarme. Porque si te tengo la vida resuelta, ¿para qué oro? ¿Para qué leo? ¿Para qué todo, no? Entonces, de entrada te tengo que dejar a esas 7 naciones sí o sí, para que sean cardos y espinos, para que sean un dolor, ¿no? Para que aprendas la guerra. ¿Qué pasa si a tus hijos los tienes en una burbuja toda la vida? ¿Y cuando el niño se aprende a dar un tiro? ¿Cuándo le toca el profe gacho? ¿Cuándo le toca? El problema es que va a tronar. Si lo tienes en la burbuja, cuando llegue a un trabajo y su jefe le diga de groserías y le grite, ¿qué va a decir el niño? No, a mí no me tienen por qué tratar así. ¿Por qué no? O sea, sí, en teoría te deben de respetar, pero ¿y cuándo aguantas vara? ¿Cuándo te curtes? ¿Cuándo te forjas? O sea, pues la vida no es así bonita, no es color de rosa, ¿sí me explico? Entonces, el problema es que a veces operamos así, es que yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, a mí no me debería de pasar nada. O es que ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me están pasando cosas? Y Dios diría, pues soy yo. No, pero ¿cómo quieres tú? Pues sí, si no, ¿cuándo creces? ¿Cuándo formas un carácter? Entonces, el problema del pueblo o de varias tribus es que llegaron a la tierra prometida y dijeron, ya, ya, chulada mi coco, mi piña. Y Dios dice, no, mi cuate, entrar a la tierra prometida era que fueras a chambear, porque ahí viven los gigantes, allá hay gigantes, allá hay idolatría, allá hay naciones que me odian, que adoran otros dioses. Entonces, tu chamba es limpiar, tu chamba es que es como si llegaras a una casa habitada y Dios te dijera, esa es la casa que yo te voy a dar. Oye, pero ahí hay una familia y ahí viven. Pues a ver cómo le haces, tú sácalo. Esa es tu casa, yo no sé, a mí me vale. No, pues es que ya vive alguien más. Y luego... No, pues lárgalos, córrelos, con permiso, ese es tu territorio. A ver cómo le haces, pero tú conquistas, tú te tienes que ir expandiendo. Entonces, a ti tal tribu en tal lugar, y órale, y a sacar a los cananeos, al fereceo, al jerjeseo, al jebuseo, a todos los feos, vámonos. Y toda su idolatría, vámonos. ¿Qué hicieron varias tribus como Isaacar? No lo saco, no peleo, me quedo en mi zona de confort, que más bien me conquisten a mí. Entonces no los hago a ellos a mí, sino yo me hago como a ellos. Empiezo con idolatría. Ay, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. No, pues no, se supone que no es así. Entonces, para que nos quede claro, este tema de bueno, no la bendición, la profecía o andar hablando de las tribus, mucho tenía que ver en el futuro, cómo iban a ser como tribu, como nación, como pueblo y si se iban a rifar o no, porque la idea es que tú mismo te conquistes. Oye, tengo un carácter bien feo. Más bien no tengo carácter, lo que tengo es temperamento. Entonces, a ver, no, le tengo que bajar 2 rayitas. Pero si nadie me lo hace ver, si Dios no me dice que soy orgulloso, que soy necio, que esto, yo voy por la vida pensando que todo está bien y voy queriendo amoldar a todos a mí. Y Dios dice, ¿a qué hora tú? Pero como no lo veo porque no hago una introspección, no me examino a mí mismo, no lo necesito. Y Dios dice, eso le pasó al pueblo, por eso pereció. Aparte de que por falta de conocimiento, pues se dejó camuflajear ahí por las demás naciones. Entonces, no era el hecho de, ay, la tierra prometida, qué bonito, no. O sea, sí es la tierra prometida y sí va a fluir leche y miel y lo que tú quieras, pero haz primero tu chamba. El obrero, ¿se acuerdan? Para participar de los frutos, ¿qué dice la Biblia? Tiene que chambear primero. Y es bíblico, ¿eh? El obrero para trabajar de los frutos, el labrador, perdón, el labrador para trabajar de los frutos o para, perdón, para gozar de los frutos, este, debe trabajar primero. Entonces dice, sí es cierto. O sea, tú no llegas a una empresa o a un trabajo donde sea y primero te pagan y luego trabajas. ¿Qué te dicen? No, es más, te pongo 3 meses a prueba, vamos a ver si eres digno de ese salario, ¿no? Entonces, ya una vez que me demuestres, ahí te va. Y si no la armas, pues con permiso, el que sigue, ¿no? Entonces no es diferente. Entonces Dios dice, o sea, sí te lo voy a dar si es por fe, pero y una vez que te la dé, ¿qué vas a hacer con eso? Si vas a trabajar o no en ti. Ahorita, antes era conquistar las naciones, ahorita es conquistar las áreas de tu vida. A ver,
en tu vida quién es el cananeo, quién es el fereceo. A lo mejor antes adoraban a Moloch. Digo, ahorita lo siguen haciendo, ¿no? En los hospitales, ¿no? Pero me refiero, en tu vida, ¿quién es Moloch? ¿Qué es lo que más quieres que no quieres morir a él? ¿A qué le entregas tu vida que no es Dios? Entonces, bueno, pero no me quiero detener mucho. El punto era nada más estar ubicados. O sea, no era así de fácil de, ya llegaron a la tierra prometida. No, era llegar a pelear. Entonces dices, oye, vengo de ser esclavo en Egipto, vengo de que me hacen como quieren, vengo de no armarla, y tú me vas a llevar al desierto 40 años para forjarme, ¿se acuerdan? Para probarme, para afligirme, para ver qué había en mi corazón, a ver si iba o no a guardar los mandamientos, y me estás preparando para luego llegar a la tierra prometida y echarme otros tiros. Sí, esa es la vida, ese es el día a día, todo el tiempo. Nadie te quiere, todos te odian, ¿no? Y no es la canción del gusanito, ¿no? Pero, o sea, y todos te tiran y ni modo. Pero ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, es parte del contexto de lo que estamos viendo, pero bueno, por eso es que me voy a detener mucho aquí, porque este es muy, 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 muy importante. Y ahorita vamos a entender algunas cosas. Fíjense, les voy a leer, dice, es el 49:17. Ah, no, perdón, 16. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Qué significa Dan? ¿Quién se acuerda? ¿Qué será Dan? Dan significa juicio, tal cual. Entonces, esa es la palabra juicio. Daniel, precisamente el nombre de Daniel, significa Dios es mi juez o Dios juzga. Entonces, de entrada, muchos personajes de la Biblia en el nombre llevan la fama, como la tribu de Leví. Leví quiere decir unión. Entonces, no es casualidad que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, en donde precisamente ellos son los encargados de unir al pueblo con Dios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Piensen en Samuel. Dios me escuchó, ¿no? Dios escuchó mi oración y pues me dio un hijo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le voy a poner? Pues Dios escucha. O sea, si Dios escuchó, le voy a poner Dios escucha. Entonces le pongo Samuel. Lo mismo acá con Ismael, ¿no? Dios oye, ¿no? Pues Dios oyó mi clamor, Dios oyó, pero claramente que le voy a poner Ismael. Entonces, me explico, o sea, todo tiene que ver. Lo mismo, ¿se acuerdan del tema de Abraham? O sea, Abraham significa padre de naciones o padre de multitudes. Entonces, pero le vamos a poner Abraham, le vamos a añadir el Jai, ¿no? Porque quiere decir que le voy a soplar aliento de vida para que pueda tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, cositas así, o sea, los nombres tienen todo que ver. Entonces, no es casualidad que Dan signifique juicio, ¿no? Entonces dice, va de nuevo, Dan juzgará a su pueblo. Pues sí. Ahora, la pregunta del millón, y aquí por eso les puse varios, dice, destacaron uno de los más grandes jueces. ¿Qué juez? Hay un libro de los jueces, precisamente en la Biblia. ¿Qué juez creen que viene de la tribu de Dan? Uno de los más reconocidos, de los más que dices, caray. Fíjense, vamos a jueces 13:2. Quien lo tenga ahí me avisa, ¿no? Porfa. Yo, 13:2, A ver. ¿verdad? Ujú. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Y quién es el hijo de ellos dos? Em, Pues ahí el- viene ¿Cómo se llama? en Sansón, el Sansón, Sansón. y hasta es una frase del mundo, ¿no? Ay, te pones a las patadas con Sansón. Digo, ni tiene nada que ver luego. O sea, probablemente hasta Sansón era ñango, como Ujú. sea, pero su fuerza provenía del Espíritu de Dios, ¿no? Igual y si estaba bien tronado, como haya sido, no importa, ¿no? El punto es que
uno de los mayores jueces o más nombrados, o incluso el personaje o la persona más fuerte del mundo, que de ahí se basan los cómics, los superhéroes y lo que ustedes gusten y manden, es Sansón. Y viene de la tribu de Dan. Y Sansón era un juez. O sea, y volvemos al tema. A mí me encanta cómo Dios te pone los ejemplos a propósito, porque te deja como rey al que por derecho ni siquiera tenía que estar en el pueblo, ¿no? Que es el rey David, ¿se acuerdan? No entrará monita ni moabita y tampoco va a entrar, no va a entrar bastardo, ¿se acuerdan? Hasta la 10.ª generación no entrará nunca. Y David viene, es la 10.ª generación de un bastardo, ¿no? Entonces dices, no entrará monita ni moabita y Ruth es moabita, ¿no? O sea, a Dios le encanta ir violando su propia ley, en donde te dice, es por gracia, no es por ley, siempre ha sido así. Entonces, desde ahí te dice, oye, te pongo al juez más picudo, más chipocludo y más tronadito y lo que tú quieras, pero el peorcito a la vez, porque era nazareo, rompe todos sus votos, se emborracha, tiene un buen de mujeres, toca cadáver, todo lo que no debía de hacer un juez o un nazareo, lo hace. Piensen en Salomón, todo lo que viene de los reyes, ¿no? Que tienen que transcribir la Biblia a diario para que no se olviden de su ley, de su Dios. No acumulará mucho oro, no acumulará mujeres, no traficará con caballos y casi, casi Salomón. ¿Qué es lo que no debo de hacer? ¿Qué dice la Biblia que no debo de hacer para empezar a hacerlo, ¿no? Y hasta dices, lo predicamos, lo decimos de burla, pero luego dices, soy yo Sansón, soy yo Salomón, soy yo David. Todos los de la Biblia somos nosotros, ¿no? Y es cuando dices, por eso Dios te deja las historias. Apenas que prediqué con los jóvenes hace 8 días, precisamente que les hablaba de la sexualidad y todo eso, creo que igual se los dije a ustedes hace 8 días. Leíamos en Levítico, ¿no? Que no te, ahora sí que no te echarás con varón como con mujer, ¿no? Como, ¿por qué te lo prohibiría Dios? ¿Qué diría Dios? Te lo prohíbo porque eres capaz de hacerlo. Dices, bueno, ok, ok, ok. Hombre con hombre, ok. Está mal, es aberración, abominación para Dios, pero te la compro, ¿no? Son misma especie, son humanos. Pero ¿por qué Dios te prohíbe el bestialismo? ¿Por qué Dios te prohíbe que no vas a copular con bestia? Que no te vas a ayuntar con bestia como con mujer. Y es cuando ya lo lees y dices, a ver, a ver, a ver. Ok, hombre con hombre, mujer con mujer está mal, pero bueno, te la compro, ¿no? Pero oye, que tengas, y las mujeres dicen, no te le pondrás enfrente al animal. Ahora sí que no te le vas a poner ahí al animal para que, dices, "Ay, ay, ay", y así lo dice la Biblia, ¿no? Dices, oye, te dice que tú hombre no te puedes meter con los animales y que tú mujer no te le debes de poner a los animales. Y hasta como que si te quedas, no manches, o sea, qué enfermo, ¿no? Y Dios diría, sí, estoy describiendo al ser humano, la enfermedad del ser humano. Y se los prohíbo, ¿por qué creen? Porque son capaces de hacerlo. Y les apuesto que de los 4 o 5 que estamos aquí, mínimo hemos oído de un caso. Que hay un vecino que vivía en un rancho y hacía esto con tales animales. Y dices, y Dios dice, Por eso lo prohíbo, porque si Hay un lo haría. versículo, hay un versículo que dice que no hay necesidad de que le den testimonio del hombre porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Ujú, Él ujú. sabía, o él sabe, como dices, ¿no? Nadie le tiene que dar testimonio de nosotros, él sabe lo que hay en nuestro corazón Y y nadie le nuestro... tiene que, o sea, el diablo nada más va a lo tonto, ¿no? A su presencia. O sea, dices, Dios ya sabe lo que hice, ¿para qué vas y me acusas? Digo, y el diablo diría, pues para restregarle en su cara, ¿no? Mira qué bonita creación, ¿no? Pero, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí me explico, o sea, dices, híjole, o sea, por eso leemos la Biblia y decimos, ay, wow, Sansón. Pues ni tan guau. Cuando lo vas viendo dices, no, ese es Sansón. Y acabó mal Sansón. Pero bueno, Jacob diría, yo hice mi chamba, yo le profeticé a Adán y que él iba a juzgar a mi pueblo y se cumplió. Ahí está Sansón juzgando al pueblo. Y fue de los reyes fue de los jueces que más vivió, bueno, que más juzgó 20 años. Ah, dices, ok, ahí te la compro, ¿no? Ahí vamos bien. Ahora, viene otro tema interesante. Miren, vamos a Apocalipsis 7, 5 y 8. Y ahí voy a requerir que ustedes me digan por qué no viene la tribu de Dan
en los 144,000. O sea, cuando sea la tribulación, la lógica, que hasta cierto punto yo no creo que vaya a ser así, pero la lógica es, nunca la iglesia ha trabajado de la mano con Israel como nación. Cuando Israel estaba en su apogeo y era su pueblo, la iglesia no existía, no existían los gentiles. Viene Cristo, muere, resucita, los judíos no creen en él, lo rechazan, en automático, dice Isaías 65 que Dios les da la espalda y se voltea con un pueblo que no es pueblo, que está hablando de los gentiles. Y empieza el tema de la iglesia. Y la iglesia, si bien empieza con judíos, después llegan los temerosos de Dios, que son gentiles, que no judaizan, pero sí van a la sinagoga a escuchar del Dios de Israel y se convierten. Entonces ellos son ese puente, porque tú dices, ¿cómo pasas de ser judío a ser iglesia? Es este puente creado por estos temerosos de Dios. Entonces la iglesia viene a ser más de gentiles que de judíos. Entonces el cristianismo, la iglesia, pues aquí estamos, somos mexicanos, no tiene nada que ver los judíos. Y en teoría nunca han trabajado juntos. Entonces cuando estaba el apogeo del pueblo, pues no había iglesia. Cuando el pueblo ya no, ahora hay iglesia. Y la lógica es que en la tribulación se supone que tiene que haber un rapto antes de la tribulación. Y la idea es que Dios o Jesús se lleva a su iglesia, se lleva a su nuevo pueblo, a los cristianos. Y entonces al no estar los cristianos, ahora ¿quiénes vuelven a entrar al papel? Es como actor A y actor B. Cuando esté el A, pues no esté el B. Y cuando no esté el A, ¿me explico? Y en teoría lo que sigue es que precisamente ahora el pueblo es el que regresa a tomar las riendas. Y en un sentido Dios diría, pues, les toca lo más feo. Por no haberse rifado cuando debían, ahora les toca a ustedes los 7 años los peores. Y yo saco a mi iglesia. Eso es lo tradicional que sabemos. Y entonces se supone que salen 144,000 judíos, que son 12,000 de cada tribu. En este caso van a ser judíos mesiánicos. O sea, ya judíos cristianos, judíos conversos que creen en el Mesías, y ellos son los encargados de difundir el evangelio durante la tribulación. Eso viene en capítulo 7 de Apocalipsis, que es lo que vamos a leer. Les doy contexto solo para que entiendan por qué salen de repente las tribus. Solamente es eso. Pero si ustedes van leyendo las tribus, que se supone que son 12,000 de cada pueblo, de cada tribu para que den las 144,000, no mencionan a Adán. A ver, vamos a leer. Fíjense, están ahí. Dice el 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí vamos bien. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y entonces dice, si Dan, ¿por qué no menciona a Dan? ¿Por qué creen? ¿Por qué no está en esta lista de los 12, de los 144,000? No, no es porque se podría decir que la parte que le tocaba se las dio a los hijos de José. Pero ¿y por qué? O sea, bueno, o sea, sí, que le dé a José y a sus hijos más, que ellos heredaron el doble, como sea. Pero yo qué. O sea, eso es un Oye, decir, ¿no? Es como, ¿eh? oye, otra cosa que, bueno, también ahorita que me vino a la mente, ¿y por qué Dina no figura por ser mujer? ¿Por qué ella Sí, no le sí, no. dio heredad? Porque ahora sí que los que dan descendencia son los varones, es por eso que no le dio a ella. Ujú, ujú. Pero Sí, exactamente. ¿quién se podría decir quién, como quién de sus hermanos la ropa? O ahí cómo sería ella su... Porque sí, o sea, me queda claro que con quien se casó es el que va.
el que, bueno, poner para que ella tenga hijos, Es que ya pero pasa a ser del otro clan, de con quien se case. ya va así, ya, de alguna de las tribus, Ajá, pues sí. y Si ya su ahí ya esposo era pasa levita o si su esposo de lo que fuera, donde fuera. allá O, es o con otro, simplemente otro. No o sea, necesariamente porque no se iba a casar con sus hermanos. ujú. Pero tú pasas a ser del clan o de la tribu. O sea, tu mujer te adhieres con quien te casas. Entonces por Entonces eso ella no. no, ok, esa era mi duda, porque yo decía, bueno, ¿por qué Dina nada? Yo sí decía, pues porque es mujer y ella de alguna manera tendría que Sí, añadirse. pero lo que el mundo te hace ver como, ay, es que bien machistas, es que las mujeres, no, más bien lo que te da a entender es, las mujeres la llevaban de pechito, ¿no? O sea, a fuerza te sostenían, fueras quien fueras, como fuera. Si eras viuda, si no te casabas, y lo que tú quieras, te arropaban, no te faltaba nada. ¿Me explico? O sea, no tenías necesidad de nada. Y ahí está el caso de las hijas de Zelofejad, que van y le dicen, oye, pues que no tenemos. ¿Y quién nos va a heredar? O sea, ¿quién? Y ya ves que les dan un pedacito, ¿no? Así muy puntual, como que, mira, o sea, ellas no quisieron, a ver, a mí yo dame, no, no, no. Si fueron a consultar, oye, pues somos puras mujeres, ¿y quién? Ahora sí que, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, es otro temita, o sea, el punto aquí es comprender esto importante. ¿Por qué no sale la tribu de Dan? ¿Por qué creen? Y aquí viene lo importante. Fíjense, vamos a jueces 18:30, porque si bien dan ¿cómo se dice esto? ¿Qué me fue? Les proporciona a un juez y todo el rollo. Igual Dan fue la encargada o fue la tribu encargada de la idolatría en Israel. Entonces, fíjense, vamos a jueces 18:30. A ver, miren, están ahí. Ahí están. Y, Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, perdón, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Híjole, entonces dices, fíjense, bueno, es que lo que quiero que veamos es la imagen. No les puse otro que dijera 18. Del 27 al 29, ahí mismo en el 18. Fíjense, dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Pero el punto de aquí es el tema de la idolatría. Levantan una figura o una imagen de talla, ¿no? Y dices, híjole, pero esa no es la fea, o sea, eso es lo más o menos levecito. ¿Qué es lo que realmente hizo? Ahorita vamos a eso de serpiente sobre el camino y todo el rollo. Esto fue lo malo que hicieron en la tribu de Dan. Fue la idolatría. El pueblo de Israel
se divide de norte a sur desde Dan hasta Beerseba. Así es tal cual el pueblo de Israel. En la época de Salomón, él es el último rey de todo Israel. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam se queda gobernando el sur en Jerusalén y Jeroboam se queda en el norte, en Israel. Así está dividido. Entonces, Judá o Jerusalén es el sur y Efraín o Israel es el norte. Entonces, Jeroboam, muy inteligente, según él, para ya no tener que bajar al sur, valga la redundancia, para ya no tener que ir al sur, él pone límites. Entonces, el límite de toda la tierra era desde Dan hasta Beerseba, ¿ok? Y por aquí era la mitad. Por aquí está Betel, al norte del sur, o al sur del norte, como lo quieran ver. Entonces, Jeroboam pone el culto o instaura la adoración a los becerros de oro, ¿se acuerdan? Y entonces pone unos altares, pone unos lugares altos en Dan y otros en Betel. Y entonces le dice al norte, ya no tienes que ir hasta Jerusalén, ya, o si quieres adora en Dan, al norte, ahora sí que al norte del norte, o vete al sur del norte, que es Betel, y ya, ya no te vayas hasta Jerusalén. ¿Ya para qué? Pues ya no leas la Biblia, ya ponte a ver puro YouTube. Pues ya para qué buscas a Dios como debe, ¿para qué te disipulas? Pues ya, ya no tienes que hacerlo, ¿no? ¿Para qué te congregas? O sea, si ya lo puedes ver en línea, ¿no? Entonces ese es el problema que empezó a corromper al pueblo. Pero ahorita vamos a ir a los sabrosos, o sea, ni siquiera no es así como acá los becerros de oro, porque la adoración de los becerros de oro no adoraban al becerro. El becerro era el estrado del Dios. Es como Dios, como Jehová, que tiene su arca de la alianza, pero él está por encima, él está sentado, parado ahí. El Dios montaba el toro, ¿me explico? El toro era el vehículo, estos becerros de oro no eran el Dios realmente, el Dios no estaba visible, ¿me explico? Entonces venía Baal precisamente con su rayo y él montaba al toro, y eso era lo que realmente adoraba. Pero se supone que eso sucede cuando Moisés entra, ¿se acuerdan que sube a hablar con Dios? 40 días, 40 noches, y cuando baja, ¿qué le dice Dios? Ve a ver lo que hizo tu pueblo que sacaste de Egipto y andan adorando ahí a los becerros. Y acuérdense, nosotros vamos replicando lo que nos enseñan de niños. Israel aprendió a adorar a las cabras, y ahorita lo vamos a ver a detalle, porque no, siempre leemos que Jeroboam puso esto, pero realmente Jeroboam puso esos. Y ahí es cuando dices, ay, ahí ya está más asqueroso. Porque pues ya realmente ahí estás adorando a Baphomet, estás adorando a los híbridos, a los peludos, a las cabras, al dios Pan. O sea, ya la idolatría se vuelve peor, pero eso viene desde Egipto. Te lo traes desde Egipto, te lo traes a tu época de Jerusalén, de Israel, judíos, y posteriormente los griegos también lo van a adoptar. Y no es casualidad que Dan, al norte, está el Monte Hermón y está la puerta del infierno, que es donde están precisamente Cesarea de Filipos. Y o sea, todo cuadra y dices, híjole, todo tiene sentido. Pero el punto de aquí es que quiero que veamos esta parte. Miren, vamos rápido a Primera de Reyes. No Porque les se puse supone, aquí perdón, porque se supone que, bueno, arribita, creo que en el mapa arribita de Cesarea de Filipo, creo que arribita es Cesarea. donde, ah, es creo que donde está el Monte Hermón, que se supone que ahí fue donde descendieron los que se metieron con los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres. Exactamente. Sí, qué casualidad, ¿no? Que ahí tuvieron sus híbridos, ¿no? Ujú. Y adoran ahí a un híbrido. Porque, y esto es lo importante, y esto es lo que yo quiero que veamos, y lo interesante de Dan y lo interesante del hebreo. Porque ahí es donde tú entiendes y dices, ah, ok, ya sé por qué. Porque tú lees los becerros de oro y los demonios, tú dices X. Pero ya cuando ves la traducción dices, ah, las cabras salvajes o los lanudos, todo eso, ay, es cuando dices, ok, ya sé. O los demonios en forma de cabra, es cuando dices, híjole. Y te hace sentido cuando ves en la tele, en las series, cuando lo que tú quieras dices.
al dios, al demonio de la masonería, cuando ves a Baphomet, dices, y como dice el puerquito de Toy Story, algo anda mal, ¿no? O sea, como que dices, híjole, pero cuando ni te dicen, pues tú ni por aquí, o sea, no, pues quién sabe a quiénes adoraban. No, pues es que esa adoración es el refrito del refrito y es lo que hoy día adora el mundo. Y eso casi casi lo instauró Dan, la tribu de Dan. Bueno, Jeroboam. Dices, híjole, o sea, los mismos judíos pudriendo a la humanidad. Y ahí es cuando ya le ves el verdadero peso. Ay, los becerros de oro, ¿eso qué? No, pero cuando ya te dicen, no, adoran a la cabra, y dices, ay, no, entonces ya está. Pero no sé por qué no les escribí los versículos, o no sé dónde los escribí. Ah, no, sí, perdónenme. Segunda de Crónicas, espérenme tantito, ¿eh? A ver, vamos primero a Primera Reyes 12. Primera Reyes 12. Fíjense, vamos del 16 al 30. Mm, no, no, no. No, perdón, no, vamos al 25, del 25 en adelante. ¿De cuál? De Primera de Reyes 12. 12 del 25 al 30. Y basta, ¿eh? Basta que alguien se muera, basta que una generación perezca, basta para que te pudres, ¿eh? Ay, aquí acostumbrábamos a dar gracias por los alimentos, pero ya se murió el viejito, él era el que daba gracias, a mí no me importaba, ya no das gracias. Entonces ya se murió Salomón, ya nada más queda Roboam en el sur y yo Jeroboam en el norte y hago lo que bien me parece. O sea, ¿cómo pudres toda una nación en una generación? O sea, una persona. Fíjense, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, él te está dando frío, ¿no? O sea, de que él no, a él no lo van a buscar, no lo van a seguir. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. O sea, habiendo tenido consejo, o sea, ¿quién te aconsejó? O sea, ¿quién? O sea, todo mal. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, o sea, en las dos fronteras, ¿no? Uno en el norte y otro en el sur del norte, o sea, en medio. Dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, o sea, todo mal, todo mal. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y así empiezan las reglas de los hombres, así empiezan las tradiciones de los hombres, con un cuate loco que él hacía en su corazón. Y muchas veces así vienen las tradiciones. ¿Y por qué lo haces? Pues porque mi abuelita y tu abuelita, ¿qué? Pues su mamá y ellas, ¿quiénes eran o qué? No, pues es que así siempre se ha hecho. Sí, pero está mal. No, 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 no te metas con eso. No, porque eso ya es de familia, eso así se hace en México. Y dices, sí, pero estás mal, te vieron la cara. No sabes ni lo que celebras.
Sí, pero pues así, pues, yo no soy quien para andar. Y dices, o sea, ¿por qué no te pones a investigar? Y así se va haciendo la cadenita. Y cuando ves, ya andas celebrando cosas que ni existen, cosas que Dios no pidió, fiestas que no son lo que Dios quiere. Y entonces, pero no está mal. Ay, es el mismo Dios. Ay, al final del día, pues, misma fiesta, haces un ecumenismo, haces un champurrado. Sí, 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 a lo mejor son los becerros de oro, pero es lo mismo. Tú cállate y tú adora. Lo peor que el pueblo se la traga. Y es cuando dices, híjole, ahí es donde está mal, todo está mal. Para que nos vayamos dando cuenta cómo se van dando las cosas, ¿no? Cómo vamos instaurando y haciendo. Y a lo mejor el viejito era un drogadicto ahí que vio el charro negro y que vio a la Llorona y no sé qué, ya lo contó entre sus loqueras, pero ya. Uy, sí, pero sí le creo. Sí, pero ¿no crees que Jesús murió hace 2000 años? No, eso no, eso no. Eso está muy fumado. No, lo fumado es lo otro. Pero más bien no te gusta creer en la verdad porque te enfrenta, porque te tienes que humillar. Entonces ahí es, pues sí, creer en el charro negro y creer en lo otro, pues no te quita nada. Pobre loco el que lo inventó, o pobre loco. Y no locos, es verdad, ¿no? Pero no son demonios, son cosas que ven por andar bien viajadotes, ¿no? Pero la verdad no, porque la verdad incomoda, duele, o sea, esa. No, o sea, aparte de reconocer que me han visto la cara todo este tiempo y que ni las manos he metido, no, pues no voy a hacer así mi orgullo, pues si yo soy tal persona, ¿no? Sí, pero la NASA te ha visto la cara, la tele, las series, la escuela, todo. Y todo está diseñado para que seas ateo y te vayas al infierno. No, no, ¿cómo crees? Si yo sé tantos idiomas y estudié en tal lugar y tengo tantos doctorados, no, como dice el Gorni Flash informativo, ¿no? Las universidades no hacen profesionales, hacen ateos. Así están diseñadas. No, 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 tú estás mal. Tú porque no quisiste estudiar. Entonces, si me explico, empieza ese tema. Y acá lo ves, Jeroboam inventó sus fiestas conforme a su corazón, como se le antojó. Pero eso no es lo malo. Fíjense, eso qué bueno que fueran los becerros, ¿no? Fíjense, vamos a Segunda de Crónicas 11:15. Por eso la importancia del hebreo. Porque en el hebreo hay dos, los Shedim, que se traducen como demonios, y los Seirim o los Sairim, que vendrían a ser los sátiros, ¿no? Vieron Narnia, ¿no? O sea, ahí sale el fauno, o sea, todo va cargadito, todo va cargadito. Segunda de Crónicas 11:15, misma historia, pero vean en Crónicas cómo lo cuentan, ¿no? ¿Están ahí? Fíjense, dice, y él designó, está hablando y lo mismo, ¿eh? De este Jeroboam, ¿no? Dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén, bla, 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 bla. Pero bueno, entonces dices, híjole, a ver, o sea, en este caso ya se pudrió toda o sea, todas las tribus, toda la nación. Pero fíjense aquí la diferencia, como dice. Dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios. Y ahí es la palabra Sairim o Seirim. Y ahí es a lo que se refiere cuando dices, híjole, ahí se está refiriendo para los lanudos, los peludos, las cabras, los faunos, como lo quieran ver. Y tú dices, si te vas a todo ese tipo de cuestiones, y ya para terminar, porque si no nos vamos a alargar. Miren, vamos a Levítico 17:7. Dios tenía prohibido esa adoración porque Dios ya sabe, Dios dice es que te vas a perder, te vas a perder. Y van a decir, bueno, ¿y por qué te quisiste clavar en eso? Porque hoy es ese Dios el que rige. Ese Dios es el que están esperando que suba del abismo. Ese es el del ojito del dólar, ese es el que adoran los masones, ese es el que ahorita controla el mundo. Y entonces dices, híjole, ¿y qué diría Jeroboam? Yo lo empecé a adorar desde, o sea, eso ya es viejo, ¿eh? O sea, no. Pero ustedes les hacen creer y dices, no, es ese mismo carnal bien disfrazadito, ¿no?
Fíjense, 17:7, vean qué dice. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, a las cabras o como sea, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces dices, híjole, o sea, mismo Dios les está prohibiendo. A esos cuates ni me los adores, ¿eh? Pudo haber puesto a otros, ¿eh? Pero varios dirían, es que ahí está diciendo demonios. No, en el idioma original no, porque demonios te engloba mucho. Hay muchos demonios. Ahí está el Gadareno, ¿no? No, como que Dios diciendo específicamente ese no, ¿no? Ese carnal no. Porque da la casualidad que ese carnal era de los que se metieron con las mujeres en Génesis 6 y está guardado en el abismo. O es jefe allá abajo, ¿no? Y se llama Azazel, ¿no? Al grado que precisamente le mandaban un chivo a Azazel y otro para Jehová. Digo, es un tema, ahorita no lo voy a terminar, la otra semana terminamos bien de verlo, pero tiene todo que ver, tiene todo que ver con la bestia, o sea, cuando lo vas uniendo dices, híjole, me voy a regresar. La del millón sería, ¿por qué no aparece la tribu de Dan? Por eso, Dios dice, pues no te puedo dar un lugar de honor, porque tú pudriste, o sea, deja ya tú la idolatría. O sea, tú ya te metiste con un cuate más pesado, tú ya te metiste con un dios, con un demonio, pero no cualquiera, ¿me explico? Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Al grado que te da a entender, prácticamente viene a ser ese la bestia, ¿no? Y dices, híjole, y tiene todo que ver, el dios Pan, Apolo es el de Apocalipsis 9:11, desde ella te da a entender de los híbridos, ¿sí? Mitad para arriba es humano, mitad para abajo como cabra. Entonces, todo eso dices, ¿de dónde viene? Y Jeroboam diría, fui yo. Y dices, no, pero eso estuvo súper mal. Ahora que le dan la oportunidad a Dan en Ezequiel 48, esa es otra cosa. No apareces en las 12 tribus en la tribulación, pero sí en el milenio, en donde te estoy restaurando, te estoy dando una oportunidad, pero mínimo aquí no. Y ahora piénsenlo, podríamos decir, yo soy cristiano. Sí, pero si terminas haciendo eso, no pierdes la salvación, pero sí pierdes el fruto, ¿eh? Y así como Dan no apareció en la lista, pues tú el día de las recompensas, pues no te vamos a dar nada, ¿no? Por andar participando de cosas que no. Pero bueno, ya, si quieren la otra semana lo terminamos y prometo ya apurarnos con estos. Ya los demás son rapiditos, ¿eh? Los otros tres, cuatro. Este era como el que más tenía. Ok, entonces no sé si alguien quiera comentar, agregar o ya oramos. Pues nada más, por ejemplo, pues sí, ¿no, hijo? Como dice, pues Dios en su palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que, pues somos los que tenemos que decirle a nuestra descendencia, a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, que pues, lo que hizo Jehová, ¿no? Que nos sacó de tierra de Egipto y contarle precisamente todo lo que está ahí en la Biblia, para que pues no lo repliquemos, ¿no? Porque pues a veces por desconocimiento o porque no se conoce es que se hacen las cosas. Entonces, pues nosotros sí tenemos que, pues tenemos que decirlo, no nos tenemos que quedar, Mm, callados, ¿no? Tenemos que decir, ya si la persona pues no quiere o quiere pues seguir como él, ¿no? Que dijo, pues a su manera, porque lo hizo a su manera, no lo hizo mm, como Dios lo mandaba, ¿no? Entonces, pues así nosotros tenemos que pues, ser hacedores de lo que leemos ujú, y pues no podamos, no caigamos en eso, ¿no? Que bajita la mano luego no lo meten y nosotros pues ni cuenta nos damos, ¿no? ujú. Exacto, sí. Sí, no, no. Y a la luz de la Biblia, cuando hablemos con la gente, decirle, oye, pues ¿cómo Dios no va a existir? Si esas historias vienen en la Biblia y es lo que adora el mundo, es lo que adoran los banqueros, los chonchos, o porque ellos sí creen en la Biblia, no en su Dios, no en el Dios de la Biblia, lo odian, pero sí le creen a su palabra. Entonces, o sea, como tú, ¿por qué no crees? Habla con un masón y ya, que te diga. Entonces ahí es cuando dices, híjole, o desde plano estamos muy tontos o se burlan.
¿Qué diría el diablo y qué diría Dios? Las dos, las dos. Eres un cristiano ateo que no sabe. Entonces, si supieras la historia, ahorita no te causaría ningún decir, sí, pues es normal que adoren a Baphomet, pues es normal que esperen a la bestia, pues sí, ya lo sabemos. Yo no me voy con esa finta. Y no que digan, es que yo no creo en esto y yo no creo en aquello, pues nada más basta que veas. O sea, si ves, te das cuenta que, o sea, ¿cómo es posible que mejor el masón se sepa tu Biblia de memoria? Que Es esté lo en que, contra de ese Dios es otra cosa, pero se la sabe. Y tú, cristiano, no. Ahí es cuando dices, híjole, ahí es donde nos debería de dar, ¿me explico? Entonces, eso es lo que te iba a decir, que ellos sí saben lo que dice la Biblia, porque muchas de las cosas, las películas y muchas de las cosas que nos pasan pues, por los ojos, ujú, pues ya nos falta que digan, la Biblia dice en tal ujú. versículo, eso, nada más falta eso, de verdad Es nada que más sí nos falta. dicen, no, o sea, con lo que nos proyectan, nos lo dicen, pero no nos da. O sea, sí, no, 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 no. Sí, o sea, ellos, porque pues sí, yo me doy cuenta, luego digo, ay, pues esto lo dice la Biblia en tal libro, en tal capítulo, digo, qué canijos, ¿no? Sí, Sí, sí sí, lo dicen, sí, sí, o sea, literal, ellos sí se saben la Biblia. exacto. Sí, o sea, ¿ustedes creen que no es burla lo del 9/11? O sea, dices, ¿por qué agarraron ese? O sea, ¿se han preguntado por qué agarraron esos números? ¿Esa fecha o algo por el estilo? O sea, si tú te vas a Apocalipsis, ¿ellos a quién adoran? A Apolo, a Apolión, a la bestia. Si tú te vas a Apocalipsis 9:11, ¿qué te dice? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, ¿qué te están diciendo? Ahí está nuestro Dios al que adoramos. ¿Qué te parece si todas los 9/11 hacemos cosas? Como para restregarte en tu cara que con tu mismo versículo, que con tus mismos números, órale. Y aparte Jesús nació en esa fecha. Son burlas, ¿no? O sea, es como, como, mira, y los cristianos, ay, qué casualidad que siempre tiembla en septiembre, ¿no? Dices, es como qué casualidad. Pero bueno, ya son otros temas ahí, ¿no? Pero el punto es ese que cuando tú sí sabes, cuando tú sí te pones a darle, dices, no, o sea, a mí no me quieran ver la cara. O sea, me la estuvieron viendo un buen de tiempo. Estuvo bueno, ¿no? Entonces ya, o sea, yo mínimo no voy a participar de esto, ¿no? Yo mínimo que sí me doy cuenta de esto, no participo. Porque es como tipo dijeran, es que eres bien alcahueta, ¿no? O tú eres cómplice, porque no estás viendo cómo le roban al vecino y te haces menso, ¿no? Es lo mismo, pero de manera espiritual. Entonces es cuando dices, ay, no, pues no lo había visto así. Sí, cuando tú no dices nada o no haces algo diferente para cambiar, es como si dijeras, ah, sí, yo ya sé, pero me vale. Que me sigan adoctrinando. Sí, que sigan pudriendo el cerebro de mis hijos, de mis nietos, ¿no? Dices, no. Luego no te quejes el día de mañana que no quieran saber nada de Cristo, tú no hiciste nada. Ok, entonces, bueno, miren, vamos a orar y nos vamos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos des ese discernimiento, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver las cosas como las debemos ver, como son, Dios. Te pedimos que nos guardes del mundo, que tú nos guardes de caer en este tipo de pecados, Señor. Te pedimos que seamos fieles a ti, Señor. Y te agradezco mucho por las personas que se encuentran aquí conectadas. Bendícelas, guárdalas y que podamos estar aquí la siguiente semana en el nombre de Jesús. Amén.